Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Ultravi37 de ultravi37.com. En este nuevo vídeo les vengo a explicar sobre el transistor de unión bipolar, o más conocido como transistor BJT. Espero les guste este nuevo tutorial. Comencemos. Definiciones. El transistor bipolar es un componente muy importante en electrónica y su principal función es como amplificador de corriente, es decir, que es capaz de controlar su corriente de circulación por medio de otra. Esto quiere decir entonces que el transistor es como una especie de drenaje o llave que es activada por una corriente más pequeña dejando circular una más grande. La terminología bipolar se define o se debe a que la conducción tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades, huecos positivos y electrones negativos. Esto quiere decir que el transistor tiene un comportamiento que maneja las corrientes de dos maneras, una convencional, que es la que vemos como en el análisis de electrónica como corriente de huecos, que circula inversamente a la de los electrones pero de igual magnitud. Esto quiere decir que es lo que sucede mecánicamente o físicamente en los cristales del transistor, que cada vez que pasa un electrón deja un hueco a su vez. Este va circulando en dirección inversa a la de los electrones. Por eso es que se le llama corriente convencional y al transistor se le dice que es bipolar por esta misma característica. Los vemos acá en la gráfica dos tipos de transistor. La de arriba es el PNP y la de abajo el NPN. Estos transistores tienen configuraciones de corriente muy diferentes y por lo tanto también tienen configuraciones de polarización diferentes. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuemos. Pines de conexión. El transistor bipolar común está compuesto por tres terminales, las cuales son las siguientes: emisor, base y colector, siendo una de las más importantes la de la base, ya la que se va a encargar de controlar la corriente que va a circular a través del colector y el emisor. Esta corriente de base es una corriente que podemos tratarla desde medidas de miliamperios, microamperios, nanoamperios o incluso picoamperios, controlando corrientes del orden de miliamperios, amperios o incluso decenas de estos, de acuerdo a la configuración de la cual estén utilizando para el transistor. En el colector y el emisor vemos que el emisor, como su nombre le indica, emite los portadores de carga. Estos portadores de carga, identificados como huecos positivos, van a pasar a través de la juntura base colector o base emisor y van a pasar hacia el colector, siendo el colector el que colecta estas cargas como su nombre lo dice. Pero en electrónica convencional, pues a la que estamos acostumbrados, en el caso del transistor NPN, el mayor potencial es conectado hacia al colector, circulando la corriente de colector hacia emisor y teniendo también una conducción de corriente de base hacia emisor. Por eso es que en electrónica es tan utilizado este transistor, porque puede ser una fuente de control de acuerdo a corrientes pequeñas y a la vez un switch especial para cualquier aplicación. Continuemos. Estructura fundamental. El transistor bipolar, como lo vemos aquí en la gráfica, está compuesto por tres tipos de materiales, o más bien dos tipos. Estos están conectados en tres capas. En este caso, una N de un material tipo N a través de un material tipo P en azul, que a su vez está desconectada a un material tipo N. De acuerdo a su conexión de capas, podríamos llamarlo NPN y PNP, siendo el de la gráfica un NPN. De acuerdo a la configuración de esta estructura, podemos tener un comportamiento de cargas y de circulación de corriente muy diferentes entre sí.
y de acuerdo al grosor de estas mismas capas podemos tener una ganancia de corriente diferente para diferentes aplicaciones. Principio de funcionamiento. Dado el circuito de polarización del transistor, podemos ver primero que dicho transistor es NPN, de manera tal que la corriente será positiva, es decir, la corriente convencional irá desde la fuente hasta la tierra en todas sus partes. Lo segundo es que se quiere mostrar es que la corriente de colector emisor dependerá de la corriente base emisor. Lo tercero que es que debido a la porción tan pequeña de base se usa una resistencia mucho mayor en la base, perdonando la redundancia, ya que ésta manejará corrientes muy pequeñas. Vemos acá entonces que este circuito utiliza este transistor, un transistor NPN, cuya corriente de base identificada acá, bueno, no identificada, pero sí se puede apreciar por medio de matemática, que dependerá de la corriente BCC de 5 voltios y dependerá también de la resistencia de 10 kiloohmios. Esta corriente controlará la corriente de colector, que es accionada a la corriente generada entre BCC de 5 voltios a la resistencia de 1K. Eso es todo lo que se quiere mostrar en el circuito. Ya más adelante vamos a ver cómo actúan las corrientes en este tipo de circuito más sencillo para el transistor. Bueno, parámetros del transistor. La ganancia de corriente emisor común está representada por beta o HFE, donde se muestra la relación de proporcionalidad de corrientes de base con respecto a la del colector. Quiere decir entonces que la corriente de colector dependerá beta veces la de la base y su fórmula es representada por esta de acá. Beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base. Simplemente utilizamos esta relación de proporcionalidad para controlar la corriente que pasa por el colector al emisor por medio de la corriente de base. Demostración de funcionamiento. En este circuito vemos acá que ya está configurado de tal manera que podemos medir las corrientes que circulan en sus pines y tener también una medición de voltaje a través de sus componentes. Acá vemos, les voy a mostrar con este puntero de acá. Tenemos una corriente de 0.043 miliamperios que pasan a través de la resistencia de 10 kiloohmios. Esta corriente pasa a su vez por la juntura de base emisor, teniendo un control de proporcionalidad dado por la fórmula de beta de 4,181 miliamperios. Esto nos quiere decir entonces que el beta de este transistor Q1 está en el orden de 90 a 110 beta veces la corriente de base. Entonces, aquí vemos también cómo el voltaje que cae sobre la resistencia 2 de 1 kiloohmio es de 4.18 voltios. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor es de 0.82 voltios, haciendo que matemáticamente su equivalencia sea exactamente 5 voltios, que lo vemos acá, alimentados en la fuente de BCC. Bueno, en este circuito es más sencillo apreciar las corrientes que tenemos de transistor y cómo es controlada por este y por el beta. Continuemos entonces. Una demostración más detallada es sin utilizar una resistencia de colector. Aquí por ejemplo vemos que la corriente de base que controla la corriente de colector es simplemente de 0.043 miliamperios,
ya esta corriente la obtenemos por la matemática utilizada de 5 voltios sobre la resistencia de 100 kiloohmios que pasa por la corriente que pasa por el pin de base hacia el emisor. Esta corriente que se multiplica por el beta la podemos apreciar entonces acá en esta medición de este amperímetro y tenemos entonces una corriente de 4.182 miliamperios, por lo cual no importa que tengamos conectado el colector, lo más importante es que la corriente de base esté mantenida, por lo tanto podemos ver que hay un control proporcional de acuerdo al beta. Eso es lo que más se quiere mostrar en este circuito, cómo hay un control. Curva característica de funcionamiento. Vemos el mismo circuito. Vemos acá esta recta de polarización, que nos quiere decir que a mayor cantidad de corriente de colector habrá un BCE más mayor todavía, como lo veíamos en el ejemplo. Podíamos ver que a mayor corriente de colector había un 5 voltios, mientras que conectados con la resistencia, la corriente de colector iba a ser más baja. Por lo tanto, veíamos una corriente de BCE mucho menor. Bueno, no mucho menor, pero sí bajaba, bueno, sí bajaba bastante, al orden de 0.82 voltios. Vemos acá también una curva de potencia máxima, que es la que disipa el transistor. No me detendré a analizar mucho estas magnitudes, pero lo que quiero mostrarles acá que es que las corrientes y los voltajes del transistor siempre son mantenidos proporcionalmente. Por ejemplo, acá vemos el punto Q del transistor, donde la corriente base de colector emisor es mantenida en el medio de esta recta de acá, y lo mismo pasa con la corriente de colector, una ICQ que es mantenida también en el medio de la corriente generada de BCC por RC y 0 voltios, 0, perdón, 0 amperios en este caso. Entonces eso es lo que más le quiero mostrar. Ya ustedes podrían analizar estas corrientes y estos voltajes más detalladamente y así utilizarlos en sus próximos diseños. Algunos encapsulados de los transistores. Vemos el tipo T03 o el TO3, como le dicen algunos, pero en realidad es el TO3. Este transistor es el tipo moneda, conocido más que todo como las monedas de transistor. Vemos acá sus conexiones de pines. El pin número 1 correspondiente a la base, el pin número 2 correspondiente al emisor y el 3 que es el casco o el cuerpo del transistor. Aquí tenemos otro tipo más conocido también, el TO220. Este TO220 es utilizado también en circuitos de una potencia mediana. El TO3 maneja potencias mayores, pero el TO220 maneja potencias de disipación más bajas, pero pues más bajas que el TO3, pero son en realidad potencias medias y también es muy utilizado. Como también el TO3 maneja también sus pines. Incluso vemos acá que esta parte de acá no, en realidad no es un pin, podría tratarse de un pin, pero es como el casco también del transistor es utilizado como colector. Bueno, entonces ahí vemos como dos tipos de encapsulados. Ya podemos ver más adelante otros encapsulados por los cuales podríamos utilizar de acuerdo a diferentes circunstancias de potencia. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan visto este vídeo. Les invito a que compartan este vídeo en sus redes sociales, con sus amigos, con personas que en realidad están interesados en este tema.
Les invito también a que se suscriban a mi canal y que no olviden ver mis redes sociales y mi página web. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Hasta luego y gracias.